El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijese para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no le son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, aún más se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros un momento. Llevamos varios días contemplando el Evangelio de San Lucas, en el que se medita sobre el final de los tiempos. Y aquí Jesús reinsiste y nos dice que al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, mucho se le exigirá. Esto tiene mucho que ver con lo que es la intimidad que cada uno alcanza con Dios. Hay aquellos que recibimos la fe de forma más eficaz por medio de una familia, por medio de un entorno favorable, se nos pedirá cuentas de esta fe, como hemos amortizado el ser hombres de fe, el haber transmitido a nuestro alrededor o no esta palabra de Dios, el haber vivido conforme a las palabras del Evangelio. Y esto nos hace corresponsables también en procurar hacer nuestra vida cristiana sea también transmisora del Evangelio, que no nos quedemos ensimismados en nuestra propia relación con Dios sin hacerla extensiva a los demás. Pues también cuando acabe el tiempo se nos pasará cuentas y se nos preguntará cómo has administrado tú este gran bien, este gran don que es la fe. El administrador fiel es aquel que ha estado siempre a pie del cañón, que no se ha dejado llevar por la pereza ni por los gustos, ¿no? Como cuando que dice que el Señor tarda y se pone a comer, a beber, incluso a pegar a los criados. En el fondo, cuando un hombre se deja llevar por sus apetitos más bajos, cuando deja de luchar. Y esto empieza por medio de cosas pequeñas. Realmente la lucha está contra la tibieza, no dejar que en las cosas más pequeñas nuestra alma deje de luchar. Tenemos que tener un alma joven constantemente. Recuerdo al Papa Juan Pablo II, cuando vino a España por última vez en la explanada del aeropuerto de Cuatro Vientos, cerca de Madrid, y decía que el Papa es un joven de 83 años, ¿no? Lo decía, que le caía la baba y con una voz trémula, fruto de su enfermedad y de su vejez, y todo el espacio que había ahí lleno de gente se puso a gritar que el Papa es joven, y fue un momento muy emotivo, porque verdaderamente veíamos un alma que no dejaba de luchar y que no dejaba de intentar transmitir a su alrededor esa alegría y ese gozo de la palabra de Dios, del Evangelio.
Le pedimos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a estar alerta y a ser transmisores de esta fe. Así sea.